Sexta parte, los tiempos de los gentiles dentro del escenario profético del tiempo del fin, en su versión podcast. Continuamos compartiendo estos estudios proféticos esenciales y muy importantes para nuestra admonición y crecimiento espiritual, y para ello seguimos confiando en la fidelidad del Señor, en su guía y la iluminación del Espíritu Santo para un entendimiento eficaz. Seguimos presentando los tiempos de los gentiles dentro del escenario profético del tiempo del fin. Es nuestro anhelo que el Señor ilumine cada corazón deseoso de aprender la palabra de Dios. En la emisión pasada hemos considerado cómo el imperio gentil tuvo preeminencia absoluta, es decir, llegó a convertirse en un imperio desde el 606 a.C. El judío estaba doblegándose al gentil, cumpliendo así la profecía dada en Génesis capítulo 33, verso 3. Y aunque el judío fue llamado para ser cabeza de las naciones, hoy no lo es así, sencillamente porque estamos en los tiempos de los gentiles. Sin embargo, hay una hora para el juicio de las naciones. Hoy, en este sexto día dispensacional y presente periodo de la Iglesia, el Señor está reuniendo un pueblo del cual está edificando una iglesia gloriosa sin mancha ni arrugas, como leemos en 2 Corintios capítulo 11, verso 2. Y leemos esta cita: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Él sacará de ella cohortes, séquitos de personas, filas de creyentes a diferentes intervalos. Pueden leer 1 Corintios capítulo 15 para un panorama un poco mayor. Así vamos contemplando cómo se va a presentar el escenario profético luego del levantamiento de la iglesia gloriosa y la iglesia en su generalidad, mientras que al mismo tiempo Dios comienza su relación con el pueblo de Israel. Y comienzan aquellos 7 años, y la cual es llamada en las Escrituras una hora de prueba, la tribulación y la gran tribulación. Como podemos leer en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y también Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sin duda, estos serán los más terribles 7 años de toda la historia del mundo, pero gracias a Dios que también serán seguidos inmediatamente por el día más glorioso, el justo reinado de Cristo. Ese tiempo de tribulación serán marcados y cargados con juicio, porque los judíos aceptarán las proposiciones de otro, un falso príncipe que vendrá en su propio nombre. Podemos leer en el Evangelio de Juan capítulo 5, verso 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis, rechazando así al verdadero Rey. También las potencias mundiales estarán en rebelión contra Dios por erigir a ese príncipe falso con el objetivo de dar a luz un milenio sin Cristo. Las naciones no admitirán que la dominación o que el dominio gentil otorgados por Dios estén terminados, que ya hayan concluido, sino que formarán un imperio de 7 cabezas, que aparecerá en el intento de administrar los asuntos del mundo. Ellos están fuera de la voluntad de Dios. Ellos serán los usurpadores porque su tiempo de gobierno y soberanía nacional han cesado o terminado. Después de que la federación continúe alrededor de 3 años, un hombre tendrá el control completo y absoluto y reinará como déspota universal por 3 años y medio. Leemos en Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al 5. Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia. Verso 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Verso 4. Y adoraron al dragón porque le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede combatir contra ella? Verso 5. Y a la bestia le fue dada una boca que hablara insolencias y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. Las Escrituras
hablan repetidamente de un periodo de angustia y perplejidad sin precedentes en la historia. Los cielos y la tierra estarán en medio de una indescriptible confusión, conflictos, dolor y sufrimiento. El Señor dijo: voy a sacudir los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y voy a agitar a todas las naciones. Profecía de Ageo capítulo 2 versos 6 y 7. Joel también anuncia de aquel tiempo diciendo: ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel capítulo 1 verso 15. Él la describe como día de tinieblas y de oscuridad, de lobreguez, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no hubo jamás, y después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Joel capítulo 2 verso 2. También en Joel capítulo 2 verso 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? También Jeremías capítulo 30 verso 7 domina esta parte de aquel día. El momento, el tiempo de la dificultad o angustia de Jacob, tan grande que nunca ha habido uno igual. Jesús dijo, de esto último: entonces será una gran tribulación, como no fue desde el principio del mundo para este momento, no, ni nunca lo será. Mateo capítulo 24, verso 21. Pablo llama a aquel día un periodo o un tiempo de destrucción, de noche, de oscuridad, de embriaguez, de ira. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 3, verso 5, verso 7 y verso 9. Puede leer también Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Por último, el apóstol Juan nos previene, nos advierte y alerta y nos pone sobre aviso de la hora de la tentación, de prueba o de la prueba como se ve en la versión revisada, que vendrá sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 3 verso 10. Esta es una cita muy importante, como veremos más adelante. Él lo llama la gran tribulación. Literalmente, la tribulación, la gran, del griego megadilipsis, y la hora de su sentencia o juicio. Apocalipsis capítulo 7 verso 14 y 14 verso 7. Leemos esta referencia. Apocalipsis capítulo 7 verso 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 14 verso 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Oh, qué terrible momento será ese, qué espantoso y horrible será aquel tiempo. Todos los profetas del Antiguo Testamento han escrito elaboradamente de esa época o de aquel tiempo. Desde Apocalipsis capítulo 6 verso 1 al capítulo 20 verso 10 hallamos la descripción de aquellos próximos días antes del juicio, la sentencia y la ira. Aquel periodo se conoce como, en referencia a los judíos, la última semana de Daniel, cuando dice por una semana, o los 7 años incumplidos de Daniel capítulo 9 verso 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En referencia a las naciones, es un día de ira, de sentencia y juicio. En referencia a los habitantes de la tierra, personalmente es llamada la hora de la tentación o de la prueba. El tiempo de la angustia de Jacob o la tribulación de Mateo capítulo 24 verso 21, esta se va a limitar a Palestina y va a ocupar 1010 días de la gran tribulación o la hora de la prueba. Apocalipsis capítulo 7 verso 14 y capítulo 3 verso 10, que llegará a ser universal. 1260 días, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Marca la distinción entre la hora de su juicio, más de 6 años de duración, y la angustia de Jacob o la tribulación de Jeremías capítulo 30 verso 7 y Mateo capítulo 24 verso 21, que son 1010 días. Leemos en Daniel capítulo 2 verso 20 y 21. Bendito sea el nombre de Dios por siempre y jamás, porque la sabiduría y el poder son suyos. Él cambia los tiempos y las estaciones, remueve reyes y levanta reyes, da sabiduría al sabio y conocimiento a los que conocen entendimiento. A Daniel se le dio a conocer el sueño y su interpretación,
del sueño de Nabucodonosor. Aunque él pudo no haber entendido el periodo de tiempo que estaba calculado por la imagen simbólica que Nabucodonosor vio. Se entera y aprende que Dios había cambiado los tiempos de los judíos a los gentiles y que las estaciones se están cambiando también. Él aprende que fue Dios quien había quitado los reyes de Judá y había dado el dominio a quien él lo sintiera satisfecho. Todo esto Daniel había aprendido y glorificaba a Dios por su soberanía sobre las naciones. Los gentiles no eran el pueblo de Dios. Sin embargo, Él le permite tener el dominio por un tiempo limitado para que puedan aprender lo poco que están equipados para gobernar por Él. Pero se reservó para sí mismo la determinación de poner fin de este dominio. Porque siempre el reino más débil debe ser objeto y sujeto al más alto o fuerte. Los gentiles tendrán que reconocer que no fueron más obedientes a Dios que los judíos. Él les ha dado una oportunidad para que sepan que no son capaces de gobernar el mundo, porque el hombre que gobierna el mundo debe gobernarse primero a sí mismo. Con cuánta exactitud la palabra nos enseña cómo van a irse desarrollando los sucesivos eventos en el tiempo de la tribulación y en la angustia de Jacob. Por ahora dejaremos por aquí el desarrollo de esta apasionante y maravillosa serie, confiando en el Señor para la cabal administración de su palabra. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.